El dolor en mi cara me devolvió inmediatamente a la realidad. La bofetada me hizo volver a la realidad en la que me encontraba. Me dolió tanto que podría jurar que se me iba a saltar una lágrima. ¿Por qué no contesta el maldito teléfono?, gritó uno de los hombres que estaba delante de mí, con tanta fuerza que me salpicó la cara con saliva. Era uno de los 3 hombres que me habían secuestrado. Esa mañana cuando iba al hospital. Iba allí para hacerme una revisión. Pero mira dónde he acabado. Te he hecho una puta pregunta. Volvió a gritar el secuestrador y luego me tiró del pelo, con tanta fuerza que no pude evitar gritar del dolor. No lo sé, dije entre lágrimas. ¿Seguro que es la correcta?, preguntó otro. ¿Seguro que es la correcta?, preguntó otro, dirigiéndose al resto de secuestradores. Es ella, afirmó el tercero. Entonces, ¿por qué no contesta su marido? Mi preocupación aumentó. Llevaba un rato intentando localizar a Roland, pero ni siquiera contestaba al teléfono. Una parte de mí deseaba que contestara, pero otra parte no sabía si realmente quería que lo hiciera. Incluso en ese momento crítico, parecía que mi marido no iba a venir a rescatarme. Ni siquiera sabía cómo sentirme en ese momento. Solo tienes 5 minutos. Si no contesta en 5 minutos, considérate muerta, amenazó el primer secuestrador. Y con eso, siguió llamando al móvil de Roland sin parar. En algún momento, me tiraron el teléfono para que yo llamara y yo solo rezaba para que contestara. Mis 5 minutos casi habían terminado. ¿Así iba a morir? Nunca pensé que este sería mi final, pero parecía que lo era poco a poco. Con cada segundo que pasaba, las lágrimas corrían por mi rostro mientras ese pensamiento seguía resonando en mi cabeza y mis manos temblorosas agarraban el teléfono con fuerza. Roland no puede hacerme esto, al menos no ahora. Fueron exactamente 5 minutos cuando finalmente se conectó la llamada. Mis emociones estaban a flor de piel, tanto que inmediatamente grité al teléfono. Roland, grité su nombre con emoción. Ayúdame, por favor, ven a sacarme de aquí. Si no vienes, moriré, por favor. Cállate, Taylor. Roland me interrumpió por teléfono, con una voz que era una mezcla de rencor y disgusto. ¿Qué crees? ¿Qué haces llamándome 45 veces a estas horas? ¿Has olvidado que todavía estoy en el trabajo? ¿Te has vuelto loca? Roland, sé que estás enfadado conmigo, pero necesito que entiendas la situación. Ahora mismo no estoy a salvo y la única manera. Esta vez no me cortó. No, fue otra cosa lo que me hizo interrumpir la frase. Gracias por venir. Roland, te lo agradezco de verdad. Reconocí esa voz al instante. Era una voz que me resultaba muy familiar. Una voz que, de hecho, me causaba mucho dolor. Malia, mira al bebé, es tan bonito, dijo su voz a través del teléfono, haciendo que mi corazón, ya destrozado, se desmoronara aún más rápido. Es tan bonito como tú, no hay duda de que se parecerá a ti cuando crezca, respondió Roland con afecto en su voz, que no se me escapó. Gracias, Roland, y siento haberte llamado con tan poca antelación. No sabía a quién más llamar, ya que estaba de parto. No pasa nada, te prometí que siempre estaría ahí para ti. No, aquí estoy, cumpliendo mi promesa. Creía que estabas hablando por teléfono. Sí, pero no es importante. ¿Seguro? Debiste oír la voz de Taylor. ¿Está bien? Creo que sí. Espera, voy a volver a la llamada. Acababa de pasar por todo un episodio en el que mi marido me dejaba colgada para atender a una mujer con la que había tenido una relación en el pasado. Malia era su pasado. Se suponía que yo era su presente, pero parecía que él seguía aferrado a los sentimientos que sentía por ella a pesar de llevar más de 3 años casado conmigo. Mira, Taylor, me llamó Roland, no tengo tiempo para tus juegos. Malia acaba de dar a luz y tengo que cuidar de ella, pero voy a morir. Roland, murmuré con voz temblorosa. Pues muere, no iré a tu funeral, no te preocupes. Al instante, la llamada se cortó, dejándome en estado de shock. Intenté volver a marcar el número, pero indicaba que estaba fuera de cobertura. Parece que nos vamos a divertir con esta zorra antes de matarla, dijo uno de los secuestradores mientras yo permanecía sentada, en estado de shock por mi situación. Hemos pasado por todo esto para que acabe así. Voy a disfrutar matándola. Mientras se acercaban, me quedé allí sentada, paralizada. No había literalmente nada que pudiera hacer en ese momento, así que me limité a esperar a que sucediera lo que tuviera que suceder. Eso fue hasta que oí, quieta ahí. Debí de haberme desmayado, porque lo primero que vi al abrir los ojos fue un extraño techo blanco. Estaba segura de que no era donde estaba antes. Definitivamente no se parecía al infierno en él, que me habían llevado los secuestradores. Podía oír un pitido continuo, así que giré la cabeza hacia un lado y vi una máquina justo a mi lado. Creo que estaba tumbada en una cama, y desde un lugar no muy lejano, vi un rostro familiar hablando con un hombre, con una bata blanca que supuse que era un médico. ¿Ha abortado?, preguntó el rostro familiar, que era mi hermano, Damian.
al médico, visiblemente conmocionado. Sí, su cuerpo no pudo soportar el estrés al que se vio sometida, y las lesiones que sufrió no ayudaron. Perdió mucha sangre en el proceso. Tienen que cuidarla muy bien si quieren que se recupere rápido. Me senté y murmuré, ¿ha abortado? En ese momento, me costaba respirar, pero necesitaba aclarar lo que había oído. Mi pregunta llamó la atención tanto de mi hermano como del médico, que giraron la cabeza para mirarme. Damián parecía abatido cuando se dio cuenta de que estaba despierta y no ocultó su emoción. ¿Estás despierta? Oírle decir eso, junto con la mirada compasiva que me dirigió el médico, me dio la respuesta que necesitaba. Realmente había sufrido un aborto espontáneo. Casi inmediatamente rompí a llorar y Damián se apresuró a acercarse para consolarme. Me abrazó mientras dejaba que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. No podía creer que hubiera perdido al bebé, que no sabía que llevaba dentro. Sé que está dolida, pero debe mantener sus emociones estables. Señora, de lo contrario, ¿afectará a su salud?, me aconsejó el médico, pero eso iba a ser muy difícil para mí. Por favor, deja de llorar, princesa, todo va a salir bien, te lo prometo, dijo Damián mientras me acariciaba la espalda. Hermano, soy José, he perdido a mi bebé, ¿cómo va a salir todo bien? Porque te digo que así será. ¿Sabes lo asustado que me puse cuando recibí esa alerta en mi teléfono? Pensé que te iba a perder. Gracias a Dios que no fue así, afirmó Damián. Así fue como vino a rescatarme de ese infierno. Mi dispositivo estaba conectado al suyo de manera que pudiera alertarle si me encontraba en peligro. Había pulsado el botón de mi teléfono cuando intentaba llamar a Roland sin descanso. Si no hubiera podido hacerlo, eso significa que me habrían matado solo por la negligencia de mi marido, aunque ojalá hubiera llegado antes. Aún así, me alegro de haber llegado a tiempo. Por favor, no llores más. En poco tiempo, conseguí controlar mis emociones. No estaba del todo bien, pero tenía que parar para no hacerme más daño, aunque deseaba que la tierra se abriera y me tragara en ese momento. No es culpa tuya, hermano, le dije. Viniste tan pronto como pudiste. Me salvaste la vida y eso es lo que importa. Roland pensó que estaba mintiendo. Tenía mi alarma de emergencia conectada a su teléfono y le habría avisado de mi problema. ¿Lo ignoró a propósito? ¿Pensó que estaba bromeando? Pues muérete. No iré a tu funeral. No te preocupes. Esas palabras aún me atormentaban. Supongo que realmente quería que muriera y que desapareciera de su vida. Hermano, llamé a Damián aproximadamente una hora más tarde. Cuando me miró con curiosidad, le dije, quiero dar un paseo. No creo que sea seguro, mencionó. La preocupación se reflejaba en su rostro. No te preocupes. Solo daré una vuelta por el hospital. Me miró fijamente durante unos segundos y finalmente asintió con la cabeza. En bata, salí de la sala y comencé a caminar lentamente por el pasillo. No había avanzado mucho cuando oí unas risas juguetonas. Había dos personas delante de una sala y luego uno de ellos hizo un comentario. Mira esa pareja. El marido es tan cariñoso. Lleva con su mujer desde que dio a luz y no se ha separado de ella ni un momento. Ojalá tuviera un marido como él. Me acerqué y dirigí la mirada hacia la pareja. Fue entonces cuando vi la escena que me encogió el corazón. Era Roland con Malia. Dentro de la sala, pude ver a Roland alimentando a Malia como si fuera su esposa mientras mecía a su recién nacido. La escena parecía sacada del cielo y me provocó una mezcla de sentimientos. Allí estaba mi marido, tan dulce y tierno con otra mujer, si los demás no lo sabían. Su esposa legítima estaba justo fuera de la sala, preguntándose qué había fallado en su matrimonio. Cuando necesitaba ayuda, mi marido me abandonó. Las dos personas que me habían atraído a este lugar ya se habían marchado después de observar un rato. Apreté los dientes con rabia y estaba a punto de empujar la puerta para enfrentarme a ellos cuando oí hablar a Malia. Roland, llamó a mi marido, que inmediatamente fijó sus ojos en ella. Necesito tu ayuda con un asunto. No sé con quién más hablar si no es contigo. Eso despertó el interés de Roland, que se sentó completamente erguido con el rostro iluminado. ¿Cuál es el problema? Sabes que siempre estaré aquí para ti, así que dime qué pasa y en qué puedo ayudarte, le respondió Roland. Malia respiró hondo y miró directamente a los ojos de Roland. Después de lo que pareció una eternidad, decidió hablar. Quiero divorciarme de mi marido. Creo que elegí al hombre equivocado. Roland, nuestra relación no ha sido nada del otro mundo y, con mi hijo aquí, no creo que quiera continuar. No quiero que mi hijo sufra por mi matrimonio, explicó. ¿Quieres divorciarte de tu marido?, preguntó Roland, con un tono de emoción en la voz. Uno podría pensar que él no tenía que pensar en su propio matrimonio, pero para mí era una clara indicación de que nunca había dejado de amar a Malia. No podía soportar más lo que estaba pasando, así que dejé la puerta en paz y me di la vuelta para marcharme. No podía enfrentarme a ellos ahora.
El valor para hacerlo ya me había abandonado. Lo único que me quedaba era el dolor. Esta era su oportunidad de volver a conquistar a Malia. Al fin y al cabo, él debería haber acabado con ella si sus padres no hubieran desaprobado su relación. Nunca la había olvidado, a pesar de que ella se había casado con otra persona y él había hecho lo mismo. En cuanto volví a mi habitación, fui directamente al baño a lavarme la cara. No quería que mi hermano viera que había vuelto a llorar. Solo le preocuparía. Debería haberle hecho caso cuando me dijo que no me casara con Roland. Él y Roland eran mejores amigos y lo sabía todo sobre Roland. Así que me advirtió que no me casara con él porque sabía que Roland todavía sentía algo por Malia. Mi estupidez me llevó a desobedecerle por el amor que sentía por Roland. Pensaba que podía tener un lugar en su corazón, pero nunca iba a significar nada para él. Era hora de olvidarle. Ya había sufrido bastante. En cuanto me calmé, volví a la habitación para hablar con mi hermano, que estaba sentado junto a la cama hablando por teléfono. Hermano, llamé su atención y él levantó la vista hacia mí, escrutándome con atención, como si intentara determinar lo que quería decir antes de que abriera la boca. ¿Qué pasa?, preguntó. Me senté en la cama y me preparé para soltarle el discurso que ya había preparado en mi cabeza. Esperaba que se lo tomara bien. Me preocupaba su reacción, pero sabía que tenía que contarle mis planes. Con cuidado y lentamente, le anuncié: me voy a divorciar de Roland. Deberías haberme hecho caso. Hermano, él nunca me va a querer. Solo quiere a Malia y yo nunca significaré nada para él. Suspiré y añadí: solo quiero salir de aquí. Esperaba que mi hermano me regañara o que me dijera: te lo dije, pero no fue así. En lugar de eso, me preguntó: ¿cuándo volverás a casa? En cuanto salga de aquí, respondí sin pensarlo 2 veces. Y no quiero seguir aquí. No puedo quedarme en este hospital ni un minuto más. ¿Puedes sacarme de aquí, por favor? Debería haberle contado la verdadera razón, pero sabía que se enfadaría, así que preferí no hacerlo. Habría causado un gran problema. Pero aún no has terminado el tratamiento, mencionó. Lo único que me queda es descansar. No, eso lo haré en casa. Por favor. Parecía derrotado. Me di cuenta de que no sabía si dejarme salirse con la mía o no, pero estaba consiguiendo convencerlo y eso era lo que más importaba. Lo consultaré con el médico a ver si te pueden dar el alta mañana, declaró finalmente. Y eso me tranquilizó. La idea de quedarme allí, en el mismo hospital que Roland y Malia, me asfixiaba. No me dieron el alta hasta 2 días después, pero me aseguré de evitarlos durante todo ese tiempo. No quería tener ningún contacto con ellos. Lo más sorprendente de todo fue que Roland no me llamó ni una sola vez en esos 2 días. Ni siquiera me envió un mensaje. No podía creer que no se molestara en saber cómo estaba. Entonces, si moría, ¿eso sería todo? Antes de salir del hospital, Damian me entregó los papeles del divorcio que le había pedido que redactara. No perdí tiempo en firmarlos y me los llevé a casa con la esperanza de encontrarme allí a Roland para que él también los firmara. Cuando llegué a casa, no había ni rastro de Roland. Dudo que hubiera entrado en el apartamento desde que salió a cuidar de Malia. Lo primero que hice fue ir al dormitorio matrimonial. Allí estaba colgada la gran foto de nuestra boda. Y adivinen qué, Malia estaba en ella. Sonreí al recordar que él me había obligado a nombrar la dama de honor principal a petición suya. No sé por qué no me opuse. El amor estúpido me había cegado por completo. Mamá, has vuelto. Oí que alguien hablaba y me di la vuelta para ver a la anciana que ayudaba a cuidar de la casa. Pensé que alguien se había colado y estaba listo para atacar, dijo, y vi que tenía un palo de fregar en la mano. Buena elección de arma. ¿Dónde has estado estos 2 últimos días? Estaba muy preocupada por ti. ¿Estás bien? Va todo bien. Negué con la cabeza, por mucho que no quisiera meterla en mis asuntos. Ella tenía que saber que no todo iba bien por aquí. No podía ocultar el hecho de que muchas cosas iban mal en mi matrimonio. Por eso había sacado los papeles del divorcio y se los había entregado. Quiero que le des esto a Roland cuando vuelva. Dile que se ponga en contacto con mi abogado en cuanto lo haya firmado. Le dije. Ella cogió los papeles a regañadientes y echó un vistazo a la primera página. Inmediatamente se dio cuenta de lo que era y se quedó en estado de shock. ¿Tú, te vas? Sí, me voy. Tuve que admitir. No puedo más. Creo que ya lo he intentado todo con Roland. Es obvio que él no me quiere como yo le quiero. Así que ¿para qué seguir intentándolo? Por favor, no te vayas. Mamá, pronto entrará en razón y hará lo correcto. Marcharte no mejorará las cosas. Volví a negar con la cabeza, esta vez con más vehemencia. Por favor, no me des falsas esperanzas. No me queda nada aquí y lo sé. No finjamos que lo nuestro iba a funcionar. Le dije, por favor, dile que envíe los papeles lo antes posible. Le deseo una vida feliz. No esperé su respuesta y salí corriendo de la casa. Era un adiós definitivo. Para siempre esperé una semana con la esperanza de recibir un mensaje de Roland.
Aunque quería salir de ese matrimonio, una parte de mí aún anhelaba su cariño. Tenía esperanzas y esperaba que al menos se interesara por mí. Eso nunca ocurrió. Tenía dudas de que hubiera ido al apartamento, igual que las otras veces en que me dejaba sola mientras yo lo esperaba impotente. Reflexionar sobre eso solo me hizo darme cuenta de lo poco que significaba para él. La última vez que hablamos fue el día que me secuestraron, y las últimas palabras que me dijo me perseguirán para siempre. Hoy era el cumpleaños de su madre. Mi teléfono me lo recordó, como todos los años. Debería estar de camino a su casa para celebrarlo con ella, pero esta vez no pude hacerlo. Para ser sincera, estaba cansada de fingir que todo iba bien. No culpo a su madre. Siempre fue muy amable conmigo, pero, excepto por el hecho de que quería seguir haciéndome daño, era mejor que me mantuviera alejada de todo lo que tuviera que ver con Roland o su familia. Mi estado de postración ni siquiera me permitía visitarla, porque Damián había sido muy estricto con mi recuperación. No tenía más remedio que hacerle caso. De repente, sonó mi teléfono y mi corazón dio un vuelco cuando vi el nombre de Roland en la pantalla. ¿Por fin se había decidido a llamar para ver cómo estaba? Esa idea se esfumó en cuanto descolgué y oí su voz enfadada. ¿Dónde coño estás, Taylor? ¿Qué estás intentando hacer? ¿No sabes que se supone que debes estar con mi madre? Su voz era fría mientras me reprendía. Fue tan directo y brusco como pudo. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Ni siquiera se molestó en comprobar si estaba bien. ¿Cómo podía ser eso lo primero que me soltaba? Respiré hondo, y con los ojos cerrados. Dije, no voy a ir a ningún sitio. Eso debió de pillarle desprevenido, porque estaba a punto de decir algo, pero se detuvo. Era como si nunca hubiera esperado que yo le contestara, cuando yo solía ser la esposa leal. ¿Qué acabas de decir?, preguntó. Supongo que no me había oído bien la primera vez. He dicho que no voy a ir a ninguna parte, reiteré. ¿Estás montando una maldita rabieta ahora mismo? ¿Una rabieta? ¿Eso es lo que cree que es? Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No es una rabieta, Roland. Soy yo despertando a la realidad. Le dije, no tengo tiempo para tus tonterías. Lleva tu culo a casa de mi madre ahora mismo, y no me hagas llamarte otra vez. Amenazó, pronunciando cada palabra con cuidado. Quizás no lo sepas, pero ya no estoy obligada a hacerlo. Es tu problema, Roland. Arréglatelas tú. Frase tras frase. Parecía que estaba causando más conmoción a mi supuesto marido. Me pregunto cómo reaccionará cuando se entere del veredicto final de toda la situación. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Ahí va otra vez con su actitud egoísta. Afortunadamente, ya no me importaba. O me habría encontrado acobardada por el tono que acababa de usar para dirigirse a mí. No tengo nada más que decirte. Por favor, vete a casa y pídele a la criada que te dé lo que te he dejado, dije mientras me sentaba erguida y me preparaba para su reacción cuando finalmente le anunciara lo que le había dejado. ¿De qué demonios estás hablando? Estoy hablando de los papeles que dejé en casa. Vuelve a casa y pídele a la criada que te los dé. ¿Qué malditos papeles? Con calma, le respondí, los papeles del divorcio. ¿Qué? Sí, Roland, los papeles del divorcio. Voy a divorciarme de ti. No puedo seguir con esto. No podía creer que lo hubiera dicho con tanta facilidad. Y ahora lo siguiente era ver su reacción a lo que acababa de decir. Las risas al otro lado del teléfono tras una breve pausa me indicaron que no me había tomado en serio. ¿Es otro de tus juegos? ¿Estás intentando llamar mi atención después de no conseguirlo la primera vez? ¿Es una estrategia diferente?, preguntó Roland, y luego lo acompañó con una risa llena de burla. De alguna manera, sus palabras me dolieron. Ni siquiera pude reaccionar adecuadamente porque me encontré en un torbellino de emociones. ¿Eso es lo que piensas realmente? ¿Qué estoy jugando contigo?, le pregunté a mi vez. Sé que eso es lo que está pasando. Por eso estás haciendo berrinches. Y no me gusta nada. ¿Por qué necesitas tanto llamar mi atención? Parecía que lo tenía todo bajo control. Me pareció gracioso. Pero no me reí para que no pensara que no me tomaba en serio la situación. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a casa, Roland? Le pregunté la pregunta importante que cambiaría la conversación a mi favor. Se tomó su tiempo antes de responder. Hace más de una semana. Supongo. Ese es el problema. ¿Ves? No has estado en casa en tanto tiempo que no eres consciente de lo que está pasando realmente. Aunque no culpo a nadie, me culpo a mí mismo por aguantarte tanto tiempo. No tiene ningún sentido, dijo con un tono engreído que solo sirvió para enfadarme. Al instante, le respondí, ¿qué tal si te lo aclaro? Vete a casa y firma los papeles. Roland, no estoy bromeando. Fírmalos y terminemos con él. Divorcio lo antes posible. Creo que quieres estar con Malia. No, pues ve con ella. No te atrevas a meter a Malia en esto. No hay nada entre nosotros. Todo está en tu cabeza, dijo, con un tono cada vez más grave y lleno de ira. Tienes una mente tan sucia que ves a los demás con otros. Y eso no es nada sano. Malia es inocente. No la metas en tu drama.
Siempre encontraba la manera de defender a Malia mientras ignoraba mis sentimientos. Me parecía ridículo que nunca pensara en mí como pensaba en Malia, como siempre se ponía en marcha cuando se trataba de algo que tenía que ver con ella. Ojalá yo tuviera ese lujo con él aunque fuera una sola vez. No iba a dejar que supiera que sus acciones afectaban mis sentimientos. En cambio, hice que mi tono fuera más duro que antes cuando hablé. No importa lo que digas. Y tampoco me importa una mierda quién es Malia para ti. Lo que importa ahora es que eres un cabrón que abandonó a su mujer cuando más te necesitaba. ¿Y sabes qué? Ya no te necesito. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con este juego ridículo? Taylor, Roland sonaba disgustado. Era justo la reacción que necesitaba de él. Ya me estoy aburriendo. No sé si crees que esto va a llamar mi atención, pero no está funcionando. No, no, no. Solo estás haciendo que te tenga más asco del que ya te tengo. Se supone que debo estar triste porque mi querido marido está disgustado por lo que estoy haciendo. Por supuesto que no. Esto es justo lo que quiero. Quiero que estés tan disgustado que aceptes firmar los papeles del divorcio lo antes posible. Al menos me ahorraría el estrés de tener que escucharte hablar o incluso de volver a verte, declaré. Taylor, necesito que dejes esta tontería ahora mismo. Tú. Corté la llamada antes de que pudiera terminar lo que quería decir. Mi corazón estaba en un torbellino y tuve que respirar profundamente un par de veces para calmarme. No funcionó porque al final rompí a llorar. 3 años de compromiso. Y este era el final. ¿A dónde vas? Preguntó Damián cuando se dio cuenta de que intentaba salir de casa toda arreglada. Tengo una reunión con el abogado que me presentaste, respondí, deteniéndome para saludarlo. Déjame llevarte, Taylor. No tienes. No pasa nada. Le interrumpí, poniéndome el abrigo. Cogeré un taxi, pero insisto, negué con la cabeza. Puedo llegar sola. No te preocupes por mí. ¿Estás segura? Ya tenía la mano en la puerta, así que me detuve para mirarlo. Lo estoy, dije. Mi voz sonó más firme de lo que pretendía, pero no fue culpa mía. A veces no me gusta que me presionen. Parecía que quería insistir. Así que, para no darle esa oportunidad, salí rápidamente de la casa y cerré la puerta detrás de mí. No quería que me viera dolida, así que prefería ir sola. No tardé mucho en llegar al bufete del abogado. Para mi disgusto, me di cuenta de que conocía muy bien el lugar. El letrero de la entrada hizo que mi corazón se acelerara. Era el mismo bufete de abogados que siempre había sabido que utilizaba Roland. Dios mío, ¿por qué no se me había ocurrido hasta ahora? De todos los bufetes de la ciudad, ¿por qué Damián tenía que relacionarme con este? Al principio pensé en volver, pero eso significaría tener que empezar todo el proceso de divorcio de nuevo y no creo que tenga tiempo para eso. Buenos días, señora. Me saludó la recepcionista detrás del mostrador cuando finalmente entré en el bufete. Tenía una sonrisa cálida en el rostro, lo suficientemente profesional como para disipar cualquier tensión que pudiera tener. Buenos días, dije. ¿Está la abogada Carmen? Sí, señora, respondió, y se dispuso a localizar a la abogada antes de acompañarme a su despacho, que estaba al final del pasillo. La abogada Carmen fue tan amable como la recepcionista y me ofreció sentarme nada más entrar en su despacho. Ya estaba repasando los detalles del divorcio con ella cuando decidió hablar. En realidad, podríamos acelerar este proceso, dijo, ajustándose las gafas. Si ambos estuvieran de acuerdo en un divorcio de mutuo acuerdo, nos ahorraríamos el estrés de tener que ir a los tribunales. Pero si se impugna, esto podría prolongarse durante mucho tiempo, meses, incluso años. La idea de seguir con esto durante años con Roland no me gustaba nada. Hasta ahora, él no me ha devuelto los papeles y eso me preocupaba, porque no sabía si íbamos a llegar a algún tipo de acuerdo mutuo con respecto al divorcio. Por teléfono, insististe en que no querías ningún tipo de pensión alimenticia. ¿Estás segura?, preguntó la abogada Carmen, entrecerrando ligeramente los ojos mientras me evaluaba detenidamente. Sin pensarlo 2 veces, asentí con la cabeza. Solo quiero salir del matrimonio. No quiero su dinero en absoluto. Ella también asintió y luego garabateó algo en su libreta. Muy bien. Entonces, dijo, prepararé los documentos necesarios para acelerar el proceso. También necesito los papeles lo antes posible. Solo te advierto que, si él decide impugnar esto, podría ponerse feo, muy feo. Aunque la idea de que todo el proceso no saliera a mi favor seguía rondando por mi cabeza. Le dije con confianza, está bien, estoy segura de que podré manejarlo. Salí de su oficina con un nudo en el estómago, mientras reflexionaba sobre toda la conversación que habíamos tenido. Intentaba encontrar una manera de asegurarme de que estaría bien, a pesar de que no parecía que fuera a salir bien. No estaba mirando y, por eso, de repente choqué con alguien. Lo siento mucho. Levanté la vista para disculparme, pero mi tono se cortó cuando me di cuenta de quién era. Roland. Sus ojos se volvieron muy firmes mientras me miraba con recelo. Me agarró del brazo y me preguntó,
¿Qué haces aquí? No pude articular palabra durante un momento. Las palabras se me atragantaron en la garganta mientras intentaba hablar. De todos los sitios en los que podía encontrarme con él, tenía que ser aquí. ¿Y por qué ahora? Las palabras se me atragantaron. Debería decirle que estaba allí para reunirme con el abogado para hablar del divorcio. ¿Qué hacía él allí? Antes de que pudiera hablar, una voz nos interrumpió. Roland. Le llamó a alguien y ambos giramos la cabeza al mismo tiempo. Era Malia. Levanté la vista hacia Roland y me di cuenta de que su expresión se suavizó en cuanto la vio. Me empujó a un lado y empezó a caminar hacia Malia. Mi corazón se hundió de la peor manera posible. Quizás fue porque me di cuenta de que nunca antes me había mirado así. Me sentí muy decepcionada. No quería enfrentarme a ellos, por mucho que me tentara. En lugar de eso, me di la vuelta y salí del bufete. Si mi suposición era correcta, él estaba allí para ayudarla a finalizar su divorcio, pero allí estaba él, descuidando a los suyos. Patético. Me tumbé en la cama al llegar a casa y, antes de darme cuenta, caí en un sueño profundo. Agotado. Algo me despertó unas horas más tarde. Parecía un sueño, pero estaba seguro de haber oído llamar a la puerta. El sonido de la lluvia torrencial fuera de mi ventana no ayudaba. Taylor. Era la voz de Damián y parecía que había algún problema. Me levanté rápidamente para abrirle la puerta. Damián estaba completamente empapado cuando nos encontramos cara a cara. Estaba a punto de preguntarle qué pasaba cuando él habló. Tenemos que ir al hospital inmediatamente. Mi corazón se aceleró mientras veía a mi madre siendo operada a través de la ventana de cristal del quirófano. La tormenta que había afuera reflejaba sin duda el caos que se había formado en mi cabeza. Damián no ha podido darme detalles de lo que le ha pasado. Supongo que todavía estaba en estado de shock por todo lo que había pasado. Yo ni siquiera había podido comprender lo que estaba pasando cuando mi padre se abalanzó sobre mí enfurecido. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo has podido dejar que tu madre saliera con esta tormenta? Me espetó mi padre, con evidente rabia en su voz. Me quedé atónito. ¿Qué, papá? No sabía que había salido de casa. No sé nada de eso. ¿Cómo es posible que me acusaran de algo de lo que no tenía ni idea? Ni siquiera había contactado con mi madre en varios días. Damián intervino rápidamente. No, papá. Taylor se ha quedado conmigo estos últimos días. Está herida. Es imposible que supiera nada de la situación de mamá, dijo. La mirada de mi padre volvió a mí. Inmediatamente. La ira desapareció de su rostro y fue sustituida por culpa y arrepentimiento. Fue entonces cuando se fijó en el vendaje de mi brazo, que se me había olvidado esconder porque había salido corriendo de casa. Lo siento mucho, Taylor. No quería acusarte así. ¿Qué te ha pasado? Dudé. Miré a Damián, que se encogió de hombros para indicarme que no importaba. Tuve un incidente, dije, sin entrar en detalles sobre lo que estaba pasando entre Roland y yo, pero me estoy recuperando en casa de Damián. Así que no te preocupes por mí, papá. Lo siento mucho, cariño. No lo sabía, dijo mi padre y me abrazó con fuerza. Era justo lo que necesitaba. ¿Qué le ha pasado a mamá? Pregunté, la pregunta que llevaba tanto tiempo intentando responder. Mi padre suspiró. Recibió una llamada de tu marido y se marchó a toda prisa. Por lo que he oído, quería llevarle flores bajo la lluvia. Por eso pensé que lo sabías. Porque ¿por qué iba a pedir flores a estas horas? Me quedé paralizada. Flores con esta lluvia. Sabiendo que ella es alérgica, mi tono denotaba incredulidad. No tiene sentido, comentó Damián. Sentí como la ira crecía en mi interior y supe que tenía que dirigirla hacia la persona adecuada. Disculpadme, dije mientras me apartaba para hacer una llamada. Mis manos temblaban de ira mientras marcaba el número de Roland. La llamada se conectó al segundo intento, pero la voz que respondió no era la de Roland. Hola, era la voz de Malia. Sonaba alegre y no me gustó nada. Pásale el teléfono a Roland. Le dije lo más tranquila posible. Ella no era mi problema. Roland sí. Un momento, dijo, y luego se quedó en silencio durante un rato hasta que se oyó la voz de Roland. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. Así que mejor que hables rápido, dijo, y eso me irritó profundamente. Le has pedido a mi madre que te entregara flores con esta tormenta y sabes que es alérgica. ¿Qué clase de hombre eres? Le pregunté. No es ese su trabajo. Además, Malia ha ganado algo hoy. ¿Cómo iba a celebrarlo si no era con flores? Era ridículo. A ver si lo entiendo. Enviaste a mi madre a entregar flores a Malia sabiendo que la tormenta podía agravar su alergia. ¿Es eso? No la obligué. Has puesto en peligro la vida de mi madre. Roland, ¿cómo te atreves? ¿Por qué haces una montaña de un grano de arena? Cerré los ojos, esperando no maldecirlo. Grité por teléfono con voz fuerte. Necesito que firmes esos papeles hoy. Ya basta. No quiero volver a saber nada de ti. Nunca más. Colgué todavía temblando. Roland había cruzado la línea esta vez y yo había terminado con él. Al levantar la vista, vi a mi padre mirándome con ojos preocupados.
Debía de haber oído lo que había dicho por teléfono. Era hora de decírselo. Me acerqué a él y le anuncié en voz baja: he dejado de fingir. He pasado años intentando que esto funcionara, pero a él no parece importarle. Así que voy a divorciarme de él. ¿Cómo está mi mujer, doctor?, preguntó mi padre unas horas más tarde, cuando nos pusimos en contacto con el médico que la había operado. Está estable, pero ha sufrido una lesión cerebral grave. En este momento se encuentra en coma y no podemos decir cuándo recuperará la conciencia. Ni siquiera si lo hará. Mi peor temor se estaba haciendo realidad, y no sabía cómo reaccionar. El médico continuó con cautela: en este momento hay un alto riesgo de muerte cerebral, pero haremos todo lo posible por mantenerla con vida. Es una situación muy crítica. La reacción alérgica que tuvo, junto con el golpe en la cabeza, empeoraron mucho las cosas. No podemos perderla. Doctor, haga lo que sea necesario. Solo salve su vida, murmuró mi padre con la voz entrecortada. El médico asintió solemnemente antes de alejarse. Nos dejó sumidos en el peso de sus palabras, que nos habían destrozado por completo. Me apoyé contra la pared y lloré en silencio mientras todo volvía a mi mente. Mi madre estaba al borde de la muerte y parte de la culpa era mía. Más tarde, supe que la razón por la que mi madre se arriesgó a sacar las flores bajo la lluvia era porque pensaba que eran para mí. Una de las enfermeras que la atendió cuando la llevaron al hospital me dijo que mi madre estaba preocupada por el estado de las flores. Dijo que estaba triste porque se habían torcido y nos pidió que las arregláramos. Quería sorprender a su hija con las flores que su ocupado, pero maravilloso yerno le había pedido que le llevara. Me explicó la enfermera unos días después de que me hiciera habitual acudir al hospital con mi madre a pesar de estar cuidando de mis propias heridas. La información me hizo odiar aún más a Roland. Mi madre hizo lo que hizo por amor. Incluso se preocupaba lo suficiente como para preocuparse por él. ¿Pero qué obtuvo a cambio? Las lágrimas brotaron de mis ojos al imaginarla diciendo esas palabras que podrían haber sido las últimas. Estaba devastado, y era culpa mía. Si no lo hubiera alimentado con la ilusión de que todo iba bien, no habría intentado salir a esa hora solo para entregar las flores. Mamá, susurré mientras me sentaba junto a su cama. Se me quebraba la voz, pero tenía que estar allí. Lo siento mucho. Su rostro estaba tan tranquilo cuando me incliné para tocarle la mano. Mi corazón se rompía poco a poco. No podía arreglar esta situación y odiaba no poder hacerlo. Debería haberte dicho la verdad. Debería haber sido sincera contigo. Mamá, si lo hubiera hecho, esto no habría pasado. Es solo que no quería hacerte daño. Le dije. El agotamiento me estaba pasando factura. Los días cuidando de mi madre y descuidando mi propio bienestar ya estaban pasando factura, pero iba a ignorarlo, como había hecho desde que empezó todo esto. Decidí salir un momento para refrescarme. El aire del pasillo era sofocante y necesitaba un respiro. De todo aquello para no acabar traumatizada. Busqué un grifo fuera y me eché agua fría en la cara, sintiendo el impacto helado durante un instante. Mi cuerpo no podía soportar el estrés de lo que estaba pasando. Cuando levanté la vista, vi a Damián acercándose a mí. Tenía una expresión preocupada en el rostro y me di cuenta de que era por mí. No pareces bien, Taylor, dijo, poniéndome la mano en el hombro y girándome para que lo mirara. A diferencia de mí, él se había ausentado de vez en cuando para poder concentrarse en el trabajo. Incluso papá tenía que trabajar, por lo que yo dedicaba todo mi tiempo a cuidar de mamá. Negué con la cabeza. No, no estoy bien, y no lo estaré hasta que él salga de nuestras vidas para siempre. Damián asintió con la cabeza, apretando la mandíbula al hacerlo. No necesitaba preguntar de quién estaba hablando. Lo sabía. Necesitas descansar. Taylor, llevas aquí días y tienes muy mal aspecto. Vete a casa, descansa y arréglate, y luego vuelve aquí. El tono de Damián no dejaba lugar a discusiones. Me resistía a irme, pero en ese momento no creía que pudiera convencerlo de lo contrario. En realidad, me sentía fatal. Me dolía la cabeza y notaba que me estaba subiendo la fiebre. Sin embargo, la culpa por dejar a mi madre seguía atormentándome. Me iré por un rato. Mamá, le susurré mientras tomaba la mano de mi madre y le daba un suave beso. Por mucho que no quisiera irme, Damián ya le había prometido que se quedaría a su lado, alegando que se había tomado el resto del día libre en el trabajo, por lo que había llegado antes de lo esperado. Vete, no le serás de ninguna ayuda si te derrumbas ahora, añadió, y tenía razón. Tenía las piernas cansadas, así que cuando salí, me senté en uno de los bancos. Me encantaba sentir la brisa de la tarde en la cara. Me hacía sentir mejor de lo que esperaba. La fiebre estaba subiendo y sabía que tenía que dormir, mucho antes de derrumbarme por completo. Finalmente, me levanté y salí del hospital. Paré un taxi y le indiqué mi destino. Llevaba unos minutos dormido cuando el taxi se detuvo de repente. Eso me despertó de golpe. ¿Ya había llegado a casa? De repente,
2 hombres entraron en el coche por ambos lados. El pánico se apoderó de mí cuando reconocí que eran los mismos hombres que me habían secuestrado semanas atrás. ¿Creías que se había acabado? Me gruñó uno de ellos con tono feroz. Solo porque has conseguido un pequeño salvador crees que no. ¿Volveríamos a por ti? No sabes nada de nosotros. Sabía que no tenía a dónde huir. Incluso el conductor, que yo creía que era una persona normal, resultó ser uno de ellos al mirarlo más de cerca. ¿Qué quieren de mí? A Roland ni le importó una mierda. ¿Qué quieren de mí esta vez? Grité, con la desesperación evidente en mi voz. Pero no creo que les importara eso. Estaban allí por otra cosa. Sabemos que no le importas, pero tú intentaste humillarnos. No, ahora verás cómo te lo pagamos. Esto te servirá de lección para que no vuelvas a ponernos a prueba. Ya era de noche cuando el taxista se detuvo. Me sacaron del coche agarrándome con fuerza por los brazos. Hice un gesto de dolor por el impacto. Ya estaba derrumbándome. ¿Cuánto más podría aguantar en ese momento? Había una furgoneta cerca y me metieron dentro. Me asfixiaba y me costaba respirar. Estaba abrumado y me llevó un rato adaptarme al lugar. Cuando lo hice, vi a alguien a quien no esperaba ver. Malia estaba acurrucada en un rincón de la furgoneta, con lágrimas corriendo por su rostro. Esto no era solo por mí, también era por ella. Supongo que se tomaron su tiempo para investigar más sobre mi supuesto marido. Nos vendaron los ojos a los dos y se marcharon de allí. En ese momento ya no tenía control sobre mi cuerpo y ni siquiera sabía cuándo me quedé dormido. Cuando desperté, me encontré en una situación similar, atada a una silla, pero esta vez no estaba sola. Malia estaba a mi lado, en la misma posición, y lloraba sin parar. «Llámale», gritó uno de ellos, empujándome un teléfono. Sabía de quién hablaban, pero me parecía ridículo. Si ella está aquí conmigo, entonces sabes que no debería ser yo quien le llame. Deja que lo haga ella, dije. El hombre se volvió entonces hacia Malia y le entregó otro teléfono con las mismas instrucciones que me había dado a mí antes. Le aflojaron la cuerda mientras ella temblaba. La observé mientras marcaba su número, temblando como si acabara de ver lo peor que le había pasado en su vida. El número apenas sonó cuando Roland contestó la llamada. Quería reírme, pero no pude. Ni siquiera intentaba ocultar lo mucho que la quería en ese momento, lo mucho que se preocupaba por ella. «Roland, por favor, ven, me han secuestrado. Por favor, sálvame», suplicó Malia mientras seguía sollozando. Uno de los secuestradores le arrebató el teléfono de la mano y dijo al auricular: «Tenemos a tu esposa y a tu amante. Ven aquí en 30 minutos solo o ambas morirán». No me sorprendió mucho que Roland apareciera. Exactamente a los 30 minutos, tal y como había estipulado. Ni siquiera habían pasado 30 minutos cuando la puerta se abrió de golpe y él entró buscando a Malia con la mirada. «Malia», la llamó, corriendo hacia ella casi de inmediato, pero entonces se detuvo a 1 metro de ella cuando sus ojos se posaron en los míos, con incredulidad en su mirada. «¿Sorprendido?», pregunté, con voz cargada de sarcasmo mientras soltaba una risa amarga. «¿Qué haces aquí, Taylor?», preguntó, con la confusión nublándole el rostro. «¿Qué te parece?». Señalé la cuerda que me rodeaba para que viera que estaba en la misma situación que la mujer por la que había venido corriendo. «Sé que has venido por ella, así que no te preocupes por mí». La situación empezaba a aclararse. Cuando lo llamé varias veces la primera vez que me secuestraron, no contestó a tiempo y, cuando finalmente lo hizo, no creyó ni una palabra de lo que le dije. Pero mira cómo se apresuró a venir cuando Malia lo localizó. También perdí mi embarazo por su culpa, pero no creo que eso le importe lo más mínimo. Se quedó allí mirando entre Malia y yo durante un buen rato, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Finalmente, se volvió hacia los secuestradores y les preguntó: «¿Qué queréis?». Su voz era firme, pero se notaba su inquietud. Uno de los secuestradores, apoyado contra la pared, se burló de él. «¿Qué queremos?», dijo con tono burlón. «Tú deberías haberlo pensado antes de convertirnos en enemigos. Pero, para ser sinceros, si hubiéramos sabido que nos ibas a causar problemas, habríamos secuestrado a tu amante en lugar de a tu esposa. Mira cómo has venido aquí tan rápido cuando fue ella quien se puso en contacto contigo». Otra oleada de confusión se apoderó del rostro de Roland. Creo que estaba tratando de atar cabos, pero le resultaba muy difícil. «¿Y tú?». Otro secuestrador se volvió hacia mí con una sonrisa maliciosa en el rostro. «Tú, cosa de piscina. Recuerdo cuántas veces llamaste y él ni se molestó en contestar. Ni una sola vez hasta el último segundo. Es una historia triste». «No». Fue entonces cuando Roland comprendió la situación. Su rostro se quedó paralizado mientras asimilaba la información. «Taylor, me llamó. No tienes que decir nada. Te llamé una y otra vez. Pero pensaste que estaba bromeando. Pensaste que estaba perdiendo el tiempo. No me sorprende, porque sé lo mucho que te importa ella y no yo. Estoy muy decepcionado por lo que has hecho.
y aún más decepcionado por haber metido a mi pobre madre en tus tonterías. Lo solté todo de un tirón, dejando salir la mayor parte de mi dolor. Y él tenía que saber que realmente había arruinado mi salud mental. Todo estaba hecho un desastre. Basta ya de tonterías, espetó uno de los secuestradores. Te lo vamos a poner fácil. Vamos a dejar ir a uno de ellos. ¿Quién va a ser? ¿Tu esposa o tu amante más querida? Los ojos de Roland se movieron rápidamente entre Malia y yo. No, dijo con firmeza. Dejaréis ir a las dos. Los secuestradores se rieron. Los tres. Parecían divertidos por la compostura de Roland y querían hacérselo saber. Tú no negocias. Nosotros sí. Ahora, o eliges tú o elegimos nosotros. Yo ya había renunciado a ser la salvada hasta que oí hablar a Roland. Tengo que salvar a Keller, si no es por nadie más. Al menos por Damian, mi mejor amigo. No estarán contentos si no lo hago. ¿Era eso? ¿Era él quien me elegía a mí en lugar de a Malia por una vez? Bueno, eso se hizo añicos en el momento en que Malia gimió de dolor. Todas sus palabras se esfumaron cuando anunció a los secuestradores en voz alta. Dejadla ir, dijo, señalando a Malia. Mi corazón se detuvo. Al instante supe una cosa. Tenía que salvarme. Es culpa tuya, Taylor. No deberías haberte metido en problemas, dijo Roland mientras Malia corría a sus brazos. Me reí. Estaba dolida, pero fui capaz de soltar esa risa solo para demostrar que todo lo que estaba pasando me parecía ridículo hasta la médula. ¿Culpa mía? Me han secuestrado por tu culpa. Roland, tú, ¿y me dices que es culpa mía? Le espeté. Él no respondió. En lugar de eso, empezó a salir de la habitación con Malia en brazos. Fueron las risas de los secuestradores las que me devolvieron a la realidad. Seguía sin ser libre y tenía que encontrar una forma de salir de allí por mí misma. Tu marido ha elegido a su amante en lugar de a ti. ¡Qué triste! Se estaban burlando de mí y no podía hacer nada al respecto, hasta que algo dentro de mí se rompió. Empecé a forcejear contra las cuerdas que me ataban a la silla. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero utilicé hasta la última gota para liberarme de las ataduras. Una especie de adrenalina recorría mi cuerpo y aproveché ese impulso para embestirlos, empujándolos a un lado mientras echaba a correr. ¿Qué demonios está haciendo esta zorra? ¡Detente!, gritaron, intentando atraparme mientras yo seguía corriendo. No tenía ni idea de que estaba en un piso alto, pero cuando me di cuenta, eso no me detuvo. En lugar de eso, tomé la iniciativa y di un salto, y mis ojos se posaron en la última persona a la que quería ver en ese momento crucial. Cuando mi cuerpo entró en contacto con el suelo, cerré los ojos esperando que llegara la muerte. Eso era lo que necesitaba. ¿Cómo no estoy muerta? Esa fue la primera pregunta que me hice cuando abrí los ojos y me di cuenta de que estaba en un hospital. El dolor me atravesaba como puñaladas y sentía que cada parte de mi cuerpo gritaba pidiendo clemencia. Estás despierto. Gracias a Dios, dijo Damian. Eso fue justo después de que yo dejara escapar un gemido para reflejar el dolor que estaba sintiendo. ¿Qué ha pasado? Le pregunté a mi hermano mientras me ayudaba a sentarme. Unos transeúntes te encontraron inconsciente en el suelo. Dijeron que había saltado desde lo alto de un edificio. Sin embargo, tuviste suerte de caer en un vertedero. Eso fue lo que te salvó. No obstante, perdiste el conocimiento por el trauma, me explicó Damian, poniéndome al corriente de todo lo que había sucedido. ¿Pero qué te llevó a hacer algo así? Me tomé mi tiempo antes de responder. Ha vuelto a pasar. ¿Qué ha vuelto a pasar? Me han vuelto a secuestrar. Los mismos. Y Roland no ha podido salvarme otra vez. Le conté todo. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi padre estaba allí con nosotros. Hazme un favor, hermano. ¿Puedes llamarlo para que se lo diga en persona? Quiero salir de aquí. Estoy harto de esperar a que finalice el divorcio. Ese cabrón, siseó Damian, apretando el puño. Lo mataré cuando lo vea. Déjame que lo coja primero. Damian se alejó de mí y fue a hacer una llamada. Mi padre se acercó, me cogió de la mano y me preguntó, ¿estás bien? Cariño, estaré bien. Papá, le dije, ya viene, anunció Damian más tarde, cuando regresó. Efectivamente, apareció. Que sea rápido. Tengo que volver con Malia. Ha pasado por mucho. Roland no llegó a terminar la frase antes de que un puñetazo le impactara en la mandíbula. Se tambaleó hacia atrás, con los ojos en estado de shock al darse cuenta de que era Damian quien le había golpeado. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó. ¿Te has vuelto loco? Has sido el peor marido para mi hermana y, en lugar de arrepentirte, lo único que te importa es esa mujer que ni siquiera es tu esposa. ¿Qué demonios te pasa?, le preguntó Damian en voz alta. ¿Cómo es culpa mía que ella se haya metido en esta situación?, preguntó Roland, poniéndose erguido como si no estuviera aturdido por el puñetazo. ¿Culpa suya? Jodido bastardo. La secuestraron porque tú hiciste que arrestaran a su jefe. ¿Por qué crees que hicieron de tu mujer un objetivo? Intentaban vengarse de ti a través de ella. ¿Sabes siquiera lo que ha perdido? Roland frunció el ceño. ¿De qué estás hablando?, preguntó.
No le iba a gustar lo que iba a oír a continuación. Ha perdido a su hijo. Bastardo. Damian gritó. Estaba embarazada de tu hijo y lo perdió. Pero tú ni siquiera te diste cuenta. Ibas a ser padre. Pero estabas demasiado ocupado persiguiendo a otra persona como para darte cuenta. Roland parecía conmocionado. Parecía un hombre al que le habían dado un puñetazo en el estómago. Pensé que ya se sentía arrepentido por eso, pero las palabras que salieron de su boca a continuación me dijeron lo contrario. ¿Cómo sé que no está mintiendo para llamar la atención? Y fue entonces cuando Damián volvió a perder los nervios. Se dirigió directamente hacia Roland y le dio otro puñetazo fuerte en la cara. Luego le señaló con el dedo. Esos papeles que te ha enviado, fírmalos y devuélveselos. Ella ha terminado contigo. Y no quiero volver a verte cerca de ella nunca más. Nunca. Roland finalmente me devolvió los papeles firmados una semana después. No sabía cómo sentirme al respecto, pero sabía que tenía que superar esto de una forma u otra. El divorcio se hizo definitivo y pasé las siguientes semanas tratando de recuperarme tanto física como emocionalmente. Damián y mi padre estuvieron ahí para cuidarme hasta que recuperé la salud, mientras se ocupaban de mi madre al mismo tiempo. No tardé mucho en enterarme de que Roland planeaba casarse con Malia. Lo vi venir desde lejos. Supongo que esa era la razón por la que estaba tan ansioso por ayudarla a superar su divorcio, en lo que finalmente había tenido éxito. ¿Estás bien con todo esto?, me preguntó la madre de Roland una vez cuando se puso en contacto conmigo para ver cómo estaba. Ese fue el último contacto que tuve con su familia antes de cortar toda relación con ellos. Fue intencionado. Si quería recuperarme del divorcio, lo superaré, fue mi breve respuesta. Por supuesto, lo estaba superando. Me fui durante unos meses para poder recibir terapia. Necesitaba encontrar una forma de recuperarme por completo sin reprimir nada. Y si tenía que hacerlo, tenía que ser en un entorno diferente. Las redes sociales no ayudaron en nada. Malia no dejaba de publicar cómo se había casado con Roland, e incluso cuando finalmente se quedó embarazada de él. Eso afectó a mi proceso de recuperación durante un tiempo, porque debería haber sido yo en su lugar, pero seguí adelante y, después de un tiempo, volví a la ciudad donde fui a ver por primera vez a mi madre, que seguía en coma. Verla así me rompió el corazón, pero no había nada que pudiéramos hacer por ella, por mucho que lo intentáramos. Te echo de menos, Malia. Oí ese nombre al pasar por una de las salas al salir del hospital. Sonaba como un susurro, pero llegó hasta mis oídos. Sentí curiosidad, así que di un paso atrás. ¿Estaba Malia allí? ¿Y si estaba? ¿Con quién estaba? La sala estaba entreabierta, así que pude ver claramente lo que estaba pasando dentro. Malia estaba realmente allí, pero no estaba allí para una revisión rutinaria o algo así. Estaba allí para ver al médico. La posición en la que estaban era demasiado íntima para los ojos. Ella se inclinaba hacia él mientras le acariciaba el brazo. Y entonces, de repente, para mi sorpresa, se besaron y se quedaron así durante unos segundos antes de mirarse a los ojos. Estaba en estado de shock. ¿Qué estaba pasando allí? ¿No era ella la misma mujer por la que mi exmarido quería acabar con el mundo? Busqué a tientas mi teléfono y rápidamente les hice unas cuantas fotos sin pensar. Volvieron a besarse y empezaron a ponerse más íntimos. Antes de que decidiera que ya había visto suficiente. No nieo teuel. Mayos batan arlonet ma. Malia estaba teniendo una aventura y yo estaba seguro de que Roland no tenía ni idea. Él pensaba que era la esposa más fiel del mundo, pero ahí estaba ella, besándose con otro hombre. ¿Quién sabe si el embarazo era suyo? ¿Qué iba a hacer con esas fotos? Aún no tenía ni idea y, debido a lo abrumado que estaba, me retiré al baño para echarme un poco de agua en la cara. Saqué mi teléfono una vez más. Increíble, murmuré mientras miraba las fotos. Era como una reivindicación. ¿Pero con qué fin? Se me ocurrió una idea. No parecía buena, pero quizá la llevaría a cabo. ¿Quién sabe? Podría ser mi venganza después de lo que Roland me había hecho. Creo que no tengo cita con usted, señora, dijo el médico mientras me dirigía a la silla frente a su escritorio para sentarme. Era el mismo médico con el que había visto a Malia besándose hacía unos días. Mi misión allí era muy sencilla y pensaba ir directa al grano. Estoy aquí por Malia, dije mientras me sentaba. Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras lo miraba fijamente, observándolo atentamente mientras él me observaba a mí. Vi cómo su expresión se endurecía al mencionar el nombre de Malia. ¿Quién es esa, señora?, preguntó, fingiendo ignorancia. Pero yo había venido preparada y no iba a dar marcha atrás hasta que me dijera la verdad. Saqué mi teléfono y le mostré la foto que les había hecho a él y a Malia cuando se estaban besando. Era una situación comprometedora y tenía la intención de utilizarla con astucia. ¿Ahora la recuerdas?, le pregunté, como si estuviera burlándome de él. Ese era mi plan, hacer que se doblegara a mi voluntad. ¿Qué quieres?, preguntó con un tono completamente diferente. Ahora parecía tranquilo, pero yo sabía que era por los nervios.
Quiero la verdad, dije con voz fría. Quiero saber por qué un médico titulado tiene una aventura con una mujer casada. Sabes que si esto se descubre, podría afectar a tu trabajo e incluso a tu licencia. Para que eso no suceda, necesito que me digas qué está pasando entre vosotros dos. No es lo que parece, intentó defenderse, pero yo no le creí. No necesito tus excusas. Doctor, le espeté, o me dices lo que necesito saber o esta foto acabará en manos de todos tus compañeros de trabajo. No voy a omitir al marido de Malia, para que lo sepas. Tras mi amenaza, se hizo el silencio en la habitación. El ambiente se tensó. Me di cuenta de que mis palabras le habían llegado y que no estaba mintiendo. Estamos teniendo una aventura. Eso es todo. No es nada serio. Te lo prometo, dijo finalmente. Arqueé una ceja ante la confesión y crucé los brazos. ¿Y el embarazo? ¿Es tuyo o del marido de Malia?, pregunté. La vergüenza se apoderó de su rostro mientras intentaba manejar la situación a su manera. Era obvio que no estaba funcionando. No está embarazada. Ahora era mi turno de sorprenderme. ¿Cómo que no está embarazada? Porque no lo está, admitió. Todo es culpa suya. Se lo inventó todo. Me obligó a crear informes médicos falsos y todo lo demás, que ha estado utilizando para mantener la mentira. Me dijo que era la única forma de controlar a la familia de su marido, ya que no aprobaban del todo su matrimonio con él. Me pareció gracioso, aunque estaba atónito. Al final me eché a reír. A ver si lo entiendo. La mujer por la que Roland me dejó, la que había estado enamorado todo este tiempo, no solo le está engañando, sino que le ha estado mintiendo a él y a toda su familia, dije. Y luego tuve que preguntar de nuevo, ¿de verdad no está embarazada? El médico asintió con la cabeza y yo me levanté inmediatamente. Mirándolo, le dije, gracias por su sinceridad. Al menos usted ha hecho lo correcto. No pude evitar seguir riéndome mientras salía del hospital. El coma era algo real y esta vez estaba a mi favor. Cogí el teléfono y decidí llamar a Damián. En cuanto contestó, le dije con voz emocionada, prepárate, hermano. Tenemos que ir a una fiesta para revelar el sexo del bebé. Era el momento adecuado. Llevaba mucho tiempo esperando este día, sobre todo desde que me enteré. Ya me estaba preguntando cómo iba a ser todo. Todos iban a llevarse una sorpresa. Conseguí convencer a Damián para que me acompañara a la fiesta, aunque antes se había negado rotundamente. Seguía enfadado con Roland y esperaba que yo también lo estuviera. Si hubiera sabido lo que había planeado. Cuando entramos, la primera persona que vimos fue Roland, que se quedó sorprendido al verme. Era obvio que era la última persona a la que esperaba ver allí, después de lo que me había hecho. Pero yo estaba allí por otra razón, una razón que le restregaría todo en la cara. Estás guapa, dijo, tratando de acostumbrarse a la idea de que yo estuviera allí. ¿No sabía que ibas a venir? Yo tampoco, pero aquí estoy, dije y, sin esperar a tener otra conversación con él, entré en la fiesta. Busquemos un sitio, le dije a mi hermano, que parecía enfadado. Estaba segura de que se estaba conteniendo para no darle una paliza a Roland nada más verlo. Malia estaba en el centro de la sala, disfrutando de la atención mientras reía con las mujeres que la rodeaban. Tenía la mano sobre su primer vientre, como si quisiera decir que tenía un bebé ahí dentro. Eso me revolvió las tripas. ¡Qué descaro! La sala se quedó en silencio cuando los padres de Roland ocuparon el centro del escenario con unas cajitas que yo creía que contenían la sorpresa. Roland estaba a su lado y parecía inquieto. Sus ojos no dejaban de moverse entre la multitud y me hizo preguntarme si notaba que algo iba mal. Era el momento perfecto. Me acerqué a los padres de Roland, que se alegraron mucho de verme. Seguro que no esperaban verme aquí. Les pedí que me dejaran dar un discurso, a lo que accedieron, a pesar del desacuerdo evidente en los rostros de Roland y Malia, pero no intentaron rechazarlo, ya que eso habría llamado mucho la atención. No se me escaparon las miradas asesinas que me lanzaba Malia ni la expresión sospechosa de Roland. Sonreí y comencé. Convertirse en padre no es poca cosa. Me gustaría felicitar tanto a Roland como a Malia por asumir este papel, especialmente a Roland, teniendo en cuenta que el niño no es suyo. Inmediatamente después de ese anuncio, se produjo un silencio incómodo. Saboreé el momento mientras observaba a Roland ponerse rígido, aunque no debería decir esto. El karma sabe cómo lidiar con las traiciones. Sabe cómo lidiar con las personas que no saben amar correctamente. Eso es lo que está pasando aquí. Roland, dije, continuando después de dejar que el silencio se prolongara durante un rato. Roland se recuperó y dijo, baja de ahí ahora mismo. Ya es suficiente. Lo siento por todos. Sé que esto no es lo que esperaban y no quiero insistir en el pasado, pero quiero que vean lo que está pasando. Su esposa, Roland, tiene una aventura, y ni siquiera está embarazada. Solo te mintió. Quizá lo duden, ya que siempre dudan de todo lo que digo, pero vine preparado. ¿O estoy mintiendo? Malia no podía ni hablar. Estaba demasiado aturdida para hacerlo.
Saqué las fotos impresas de mi bolso y se las entregué a los padres de Roland. Después, busqué la grabación que había hecho cuando hablé con el médico. Coloqué el micrófono en el altavoz y dejé que todos escucharan la conversación que había tenido con el médico y, antes de que me diera cuenta, las fotos estaban circulando. Todo el mundo se revolvió y empezaron a oírse murmullos, con miradas de desaprobación dirigidas a Malia, que seguía sin poder hablar. No había forma de que ella se saliera con la suya, aunque lo intentara. Ya la había puesto en una situación en la que no podía defenderse. Al ver que mi trabajo había terminado, sonreí y salí del local. Que ellos se ocuparan del desastre. Mi escena en la fiesta de revelación del sexo causó revuelo en las redes sociales. No había ningún sitio donde pudiera mirar sin ver clips del caos que se había formado. El video se convirtió en el escándalo del mes mientras los internautas evaluaban lo que había pasado. A la mayoría les divirtió mi actuación, pero por los comentarios, estaban de acuerdo en que había hecho lo correcto. Los padres de Roland rompieron toda relación con Malia e incluso con el propio Roland. No querían saber nada de él porque, según ellos, había avergonzado a la familia. Malia empezó a intentar ponerse en contacto conmigo para que la ayudara a reparar los daños, pero la ignoré por completo, llegando incluso a solicitar una orden de alejamiento cuando la situación se me fue de las manos. Lo mismo ocurrió con Roland, que intentó por todos los medios quedar conmigo. No paró hasta que finalmente accedí a reunirme con él en una cafetería pública para escucharle. No había nada de qué hablar, ya que estábamos divorciados, pero quería darle un poco de dignidad. Date prisa, le dije en cuanto me senté. Crucé los brazos mientras esperaba a que hablara. Durante un rato, le costó hablar, pero al final dijo algo y empezó llamándome por mi nombre. Taylor, dijo, siento mucho todo lo que pasó. ¿Por eso me has llamado aquí? Pregunté, entrecerrando los ojos. Me arrepiento del día en que elegí a Malia en lugar de ti, dijo con la voz entrecortada. Cuando me pidieron que eligiera entre tú y ella, fui un idiota, un cobarde. No sé en qué estaba pensando. Mi vida ha sido un infierno y elegí a la persona equivocada. Nunca debía haberlo hecho. Realmente no sabía qué quería conseguir con todo lo que estaba diciendo. ¿A dónde quieres llegar, Roland? Quiero que vuelvas. Vuelve conmigo, por favor. Últimamente, Roland se había vuelto muy bueno haciéndome reír, y era porque solía decir cosas muy ridículas. No creo que se escuche a sí mismo antes de hablar. ¿Que vuelva? ¿Con quién? ¿Contigo? Es lo más absurdo que he oído en mucho tiempo, dije con tono burlón. Pero no puedo seguir viviendo así. No puedo vivir sabiendo lo mucho que te he hecho daño. Te lo suplico, Taylor. Vuelve conmigo. Haré lo que sea para arreglarlo. Lo que sea. Negué con la cabeza. No se trata de perdón. Roland, ya no me importa. ¿De verdad quieres saber cómo me siento? Hice una pausa antes de añadir, me siento satisfecha. Sí, satisfecha de saber que el karma finalmente te ha alcanzado. Esto es un poco de tu propia medicina. ¿Es exactamente lo que me hiciste pasar y ahora lo estás recibiendo? Los hombros de Roland se hundieron y dejó caer las manos a los lados. Parecía derrotado, que era lo que se merecía. Hazme un favor y no vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Estamos divorciados. Ya he solicitado una orden de alejamiento contra tu mujer infiel. No me obligues a hacer lo mismo contigo. Y eso fue todo. Salí de la cafetería con una sensación de paz que me invadía. Los años de dolor habían quedado finalmente atrás. Y ahora solo quedaba que mi madre despertara. Por fin había llegado el momento de la operación de mi madre. Esperaba que saliera bien, pero al mismo tiempo tenía miedo de que algo saliera mal. Caminaba de un lado a otro, esperando ansiosamente noticias del médico. Papá y Damián también estaban inquietos, paseándose por el pasillo. En cuanto el médico salió, mi corazón dio un vuelco. Va a despertar, dijo el médico antes de que ninguno de nosotros tuviera oportunidad de preguntarle. Tenía una sonrisa tranquilizadora en el rostro y añadió, llevará algún tiempo, pero se pondrá bien. Entonces sentí que mi mente se relajaba. Mi madre iba a salir adelante. Todavía estaba disfrutando de la emoción cuando sonó el teléfono. El nombre, Hudson, iluminó mi pantalla con una serie de emojis de amor delante de. Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras contestaba la llamada de mi nuevo amante. Era mi terapeuta, con quien había establecido una conexión durante mis sesiones con él. ¿Cómo ha ido?, preguntó, con su voz masculina derritiendo mi interior a través del teléfono. Sí, dije emocionada. Ella va a estar bien. Eso es maravilloso. Entonces, supongo que por fin lo vamos a hacer, ¿verdad? Se refería al plan de reunirme con él en su ciudad, donde yo tenía pensado empezar una nueva vida con él. Solo de pensarlo, ya me sentía feliz, ya que lo esperaba con ansias. Por supuesto, estoy deseando estar contigo, Hudson. Tuve que admitir, yo tampoco. Empezar una nueva vida con él era justo lo que quería. Hudson, yo y el pequeño ángel que estaba en camino. Él aún no lo sabe, pero estoy embarazada.
Se va a llevar una sorpresa maravillosa cuando lo vea. Con él, estaba segura de que sería para siempre.